Hola, muy buenas tardes para todos. Somos del programa de Contaduría Pública de la Universidad Abierta de Distancia UNAM. La materia que es Epistemología y Teoría de Pensamiento Contable. La tarea se llama Consolidación Partida Doble y Ecuación Patrimonial. Buenas tardes. Nuestro grupo está compuesto por los siguientes integrantes: Dayana, Tatiana, David, Natalia. Voy a iniciar con la historia de la partida doble. Sus inicios se remontan al siglo XV en Italia, donde Lucas Pacioli, considerado el padre de la contabilidad, publicó y divulgó su método de la partida doble. En este momento ya habían tenido ciertos movimientos contables, lo cual se fue perfeccionando y llevó a que Lucas Pacioli consolidara su teoría y estableciera los métodos de partida doble, cómo se debían de implementar, para lo cual designó que esa partida doble tenía dos partes, la partida débito y la crédito. Siempre esas dos debían de ser afectadas para poder tener un asiento contable. Siguiente, por favor. Como muestra la imagen, nos muestra el equilibrio que siempre debe haber entre esa partida doble. Por eso se marca como una regla T en la cual está el débito y el crédito. Siempre que haya un ingreso o una salida, por un lado se debita y por el otro lado se acredita dependiendo la naturaleza de la cuenta. La ecuación patrimonial está compuesta por el activo, pasivo y patrimonio. Siguiente, por la fundamentación que tuvo Lucas Pacioli para establecer lo de la partida doble fue que no hay deudor sin acreedor, el que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor, y que en ambas partes siempre las sumas deben de dar igual el resultado. Siguiente. Tatiana, no se te escucha. Ahí sí ya. Bueno, yo soy Tatiana Agüelo y les voy a hablar sobre la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la que nos determina la situación financiera y la de financiamiento, es decir, la que nos establece, perdón, la que nos establece cómo se obtienen los recursos. Como le decía la compañera, está establecida por los elementos financieros, activos, pasivos y patrimonio. La ecuación contable se expresa de la siguiente manera, que todos los activos deben de ser igual a sus pasivos más su patrimonio, siendo en algunos casos el patrimonio mayor que el pasivo o en otros casos el pasivo mayor al patrimonio. Lo que nunca debe ocurrir es que el patrimonio más el pasivo debe ser mayor al activo. Listo. Para tener siempre presente en la ecuación contable, los activos siempre deben ser los bienes, derechos o propiedades. Cuando se compran o se adquieren, estos deben de ir en la ecuación patrimonial de forma positiva y cuando se entregan o se pierden, deben de ir de manera negativa. En las deudas quiere decir que son todas las deudas, las que se quieren o se compran. Esas van de forma positiva y cuando se pagan, esas ya no van a existir las deudas, van de forma negativa. Y en cuanto al patrimonio, son todas las propiedades y sociedades. Entregan del dinero, de los ingresos, van de forma positiva y cuando se devuelve el dinero, van de forma negativa. Vamos a ver un pequeño ejemplo de una empresa cafetera que se llama El Aroma. Presenta las siguientes cifras financieras a diciembre del 2023. Efectivo por 5.000, cuentas por cobrar 10.000, inventarios 15.000, equipo de oficina 20.000, muebles y enseres 30.000, cuentas por pagar 5.000, préstamos a corto plazo 10.000, capital social, aporte de los dueños para la creación cafetera por 50.000 y las utilidades retenidas por 15.000. Aquí clasificamos o diferenciamos los elementos de los estados financieros, el activo, pasivo y patrimonio, el efectivo, las cuentas por cobrar, inventarios y equipo de oficina y los muebles y enseres van en activos
las cuentas por pagar, que tenemos un derecho y una obligación, y los préstamos a corto plazo. En el patrimonio, el capital social, el aporte de los dueños y las utilidades retenidas. Listo. Al clasificarlas cada cifra en su respectivo elemento financiero, obtenemos la ecuación patrimonial. Los activos más el patrimonio dan 80.000 y el activo 80.000. Esto quiere decir que se cumple con la ecuación patrimonial y entre la suma del pasivo y el patrimonio no es mayor al activo. Mi nombre es David Julián Carvajal, soy compañero de Tatiana y Natalia y Dayana. A mí me tocó lo que fue activo, pasivo y patrimonio. El activo está constituido por todos los bienes, derechos y recursos económicos que posee una organización y que tiene la capacidad de generar beneficios económicos futuros. Estos recursos son constituidos por la empresa como resultado de hechos pasados y se utiliza para el desarrollo de actividades económicas. Ejemplo, dineros de caja y banco, cuentas por cobrar, maquinaria y equipos, inventario y propiedades. Pasivo. El pasivo representa las obligaciones y deudas que una empresa ha adquirido con terceros, las cuales deben ser pagadas en un periodo determinado. Esas obligaciones surgen como consecuencia de transacciones pasadas y su cumplimiento implica la salida futura de recursos económicos. Ejemplo, préstamos bancarios, cuentas por pagar a proveedores, obligaciones laborales e impuestos por pagar. Patrimonio. El patrimonio corresponde a los recursos propios de la empresa, es decir, la diferencia entre el total de las actividades y el total de los pasivos. Refleja la participación de los propietarios en la organización y su capacidad de autofinanciamiento. Ejemplos, capital social, reservas, utilidades acumuladas. Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Parra Cardona. A mí me tocó los ingresos y los gastos. Mi grupo está conformado por Natalia, por Tatiana y por David. Bueno, ¿qué son los ingresos? Son conceptos básicos de las finanzas y la contabilidad que ayudan a entender cómo entra y sale dinero. Son todas las entradas de dinero que recibe una persona, familia o empresa que representan lo que se gana o se recibe. Un ejemplo de ellos, de pronto, pues un salario, ventas de un negocio, comisiones y alquileres recibidos. Los gastos. Los gastos son todas las salidas de dinero que se realizan para cubrir necesidades o obligaciones. Dentro de ellas también encontramos el ejemplo que puede ser alimentación, servicios públicos, transporte, arriendo y compras. Básicamente, la relación entre ingresos y gastos, pues lo más interesante es comparar lo que entra con lo que sale. Si entra más dinero del que gastamos, pues hay utilidad. Pero si gastamos más de lo que recibimos, hay pérdida. Por ejemplo, si ganamos 2.000.000.000 y gastamos 1, me queda una ganancia, pues así de simple, ¿sí? Un ejemplo práctico de ello, pues, es pensar como en una microempresa. Si en el mes se ganan 3 millones y sus gastos son de 2 millones, al final queda una utilidad de 1 millón. Eso nos muestra cómo los ingresos y gastos se ven en la vida real. Muchísimas gracias.